Hola, soy Susi MC y hoy te voy a mostrar En busca de los charrúas, los primeros habitantes de estas tierras que en el siglo XVI se ubicaron entre los ríos Paraná y Uruguay, en Santa Fe, Argentina, y se fueron trasladando a Queguay Grande, Uruguay, en el siglo XVIII al norte de la banda oriental, Río Grande del Sur y Entre Ríos. Fueron fruto de un mestizaje con yaros, boanes, chanás y minuanos. Charrúa es la nación charrúa o complejo charrúa, cuyo origen es La Pampa. Ya Samuel Lafone había dicho que los charrúas era una nación pámpida de tipo Guaycurú, y Lothrop habló de tribus diferentes, semejantes a guaycurúes del norte. En 1825 Uruguay se independiza, hay 30.000 indígenas y los blancos son unos 70.000 personas. Y en 1828 los guaraníes huyen de las misiones jesuitas destruidas del norte del Río Negro. Y hay un naturalista de la época, militar e ingeniero, en 1847, llamado Félix de Azara, que los definió como tapes o guaraníes, de los yaros, boanes, chanaes y minuanos. Y los guenoas se ubicaron en Tacuarembó 33 y Cerro Largo, o sea en el río Ibicuí al sur del Brasil. Bueno, de los charrúas decían que eran arrebatados, destructores, jaguares, mutilados, acuáticos, pintados y otros términos. Su cultura era similar a los pámpidos, y en el siglo XV hubo una influencia de los amazónidos, guaraníes de ramas de los chandúes a orillas del Río de la Plata, desde el delta del Paraná. Bueno, tenían una música particular de caracolas y gritos con fines de guerras. Usaban un arco musical, creían en la luna llamada Guidaí, su religión animista, y de los guaraníes heredaron la creencia en Tupá, el Gualicho y el Maligno. Eran etnias nómades de guerreros y cazadores que a la muerte de un familiar se cortaban falange y se hacían laceraciones en el cuerpo. El dolido pasa una noche en un pozo que cavó y es apartado 2 días sin bebida ni comida. El cementerio era común, en cerritos, y mataban sobre su sepulcro el caballo de combate, según dice Félix de Azara. La tumba se cubría de piedras con pertenencias y dejaban un caballo atado a la estaca, decía el general Díaz. Y tenían unas garitas de piedras que veían desde allí al enemigo y se llamaban bichaderos. Pero hay otra teoría que dice que allí ayunaban y se hacían de compañero y se hacían las heridas en el cuerpo y aparecía un ser que invocaban cuando había peligro, tipo ángel de la guarda, decía el sargento mayor Silva. Y al frente estaba un cacique electo por todos con filiación poligámica. Chocaron mucho con los españoles, hicieron ataques, saqueos, habían malones. En 1732 hubo una paz con Montevideo, con José Artigas al frente, y hasta la guerra guaranítica fueron leales a José Artigas y a sus tenientes, y también a Fructuoso Rivera hasta que pasó el combate de Salsipuedes, donde dio orden de exterminarlos. Bueno, las armas típicas eran lanzas, flechas, boleadoras, de 2 o 3 bolas de piedra, unidas por trozos de cuero de 1 metro en un nudo común. Cazaban ñandúes con esas boleadoras, una ave del cono sur, y las armas, caballos, eran fruto de los saqueos y usaban para hacer trueques, comercios, pero ellos no tenían sentido de la propiedad. La lengua era muy narigal, dicen, gutural y diferente a todas, o sea, su idioma. Hay un códice llamado Vilardebó, de Teodoro Vilardebó, de 1841, con 2 grupos de palabras de los charrúas que formaban un grupo de 70 palabras, estos 2 grupos.
y tenían parentesco su lengua con los arawak, los matacoanas, los lule vilela y los guaycurú. Por el 2001, el antropólogo Daniel Vidar dijo que charrúas es una palabra de idioma gallego, referente a las máscaras de madera o de disfraz. El origen de esta máscara eran en fiestas de carnaval de los gallegos y que se pintaban llamativos y hacían gestos extraños. Hay entre 160.000 y 300.000 personas con alguna descendencia charrúa en Argentina, Brasil, Uruguay. Bueno, en Montevideo, en 1938, se hizo el monumento Los Últimos Charrúas, que está en el Prado. Son una escultura con 4 charrúas que fueron los enviados a Francia para exhibirlos allá. Y dicen que este monumento es más un memorial de etnocidio que otra cosa. Hay una asociación de descendientes de la nación charrúa que se llama ADENCH. Nació en Trinidad en 1989 y se creó el 25 de julio del 2005 el Consejo de la Cultura Charrúa, que reclaman las 2.000 hectáreas al Estado uruguayo basados en la Convención 169 de la OIT, pero que está sin ratificar por el Estado uruguayo. En 1993, ADENCH colaboró con la Universidad de la República en la toma de muestras de sangre para investigación, que dieron como resultado que un 0,4% se definió como raza indígena y un 0,4% de negra y blanca, respectivamente. El 18 de septiembre de 2009, la ley 18589 dictaminó como el Día de la Nación Charrúa el 11 de abril. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, por resolución 36 de 15/12 del 21, declaró Paso de Salsipuedes como sitio de memoria y se colocó una placa allí, el 16 de octubre del 22. En Argentina, el INAI forma parte de estas comunidades, que son 14, sin personería jurídica, en Entre Ríos. Otras son Diamante, Federación y Colón. Y en Brasil hay 400 descendientes. Los charrúas son los primitivos pobladores de la ribera norte del río de la Plata. Y hay varios cronistas que los describen. Diego García, Ulrico Schmidl, Barco Centenera, Ruy Díaz de Guzmán y Pedro Lozano. Entonces nació allí lo que hoy llamamos Garra Charrúa. Nació como de los pueblos amerindios. Entonces sería el compromiso con una causa que excede los 90 minutos en fútbol. Esto lo dijo en 2019 el jugador Diego Lugano para CNN. En 2018 Gerardo Caetano usó el término de los años 20 de la garra charrúa, como ganar a la ofensiva, no a la fuerza. Bueno, en el sitio de la AUF de acá de Uruguay está la canción Homenaje a la garra charrúa, que también se puede ver en YouTube. Actualmente se siguen estudiando estos pueblos y acá Uruguay no es la excepción. Tenemos al arqueólogo López Mas, que ha hecho artículos y un libro sobre este tema, más bien de los cerritos de indios que se han aparecido en Rocha, que tienen hasta 100 metros de largo y han resistido miles de años. Estos cerritos de indios, el más alto actualmente tiene 7,32 metros. Eran más altos, pero se fueron desgastando por diferentes razones y se encuentran 3 montículos de viuda india muerta, todos en Rocha, y ante el avance del arroz se redujeron 3 metros. También desaparecieron por
arar la tierra, la ganadería extensiva, cultivo de sojas y el turismo. Es un patrimonio con fecha de caducidad, dice el artículo del País. Por un lado está el Cerrito A de la Viuda, que es Monumento Histórico Nacional, el único de los restos indígenas en esta lista. Sus sedimentos arrojaron fechas de carbono 14 de entre 5.420 y 2.700 años. Hay restos óseos y materiales arqueológicos, más la tierra que está quemada, con enterramientos en su cima. Y son del 1071 AC y también cumplían función funeraria. Por otro lado tenemos cerritos del balneario La Esmeralda en Rocha, que su futuro es incierto, dicen. Son 3 montículos con berberechos y de 3.300 y 1.000 años. Y dice que los buggies de los turistas los han roto y es el peligro que los puede hacer desaparecer. Bueno, y en el departamento de Rocha hay más de 2.000 cerritos de indios. Uno en el Bañado San Miguel, y son 2 de 35 metros de diámetro y altura de 1,3 y 1,5 metros. Tiene a la abuela de los uruguayos allí, una mujer de hace 1.600 años, que con estudios de esta y otra persona de 900 años, se encontró un linaje vinculado a la población uruguaya actual. Y dicen que estos indios acá en Uruguay no eran tristes ni taciturnos, como se decía. Eran ingenieros ambientales, con aldeas, cultivos de tierra, cocina de horno en pozos, con enterramientos y rituales. Hay 11.000 años de historia indígena precolonial, dice en el artículo aquí de López Más. Y estos cerritos de indio son de un pueblo originario de Uruguay. Por eso el libro se llama Cerritos de Indios, Arqueología e Historia de un pueblo originario de Uruguay. En los últimos 5.000 años, ubicados al este, norte y noreste, con montículos en forma circular, semicircular, alargado e irregular, en tierra, piedras o bivalvos según la región. Serían antepasados de los pueblos guenoas minuanos al llegar los españoles ocupando estos montículos. En algunos cerritos se encontró cerámica, hachas o pipas de guaraníes, reutilizando los cerritos. ¿Fue una orientación relacionada a astronomía? Eso está en duda. Pero estos eran salvajes, pero usaban agujas de coser y el ojo de la aguja era de piedra. Se vestían y decoraban sus cuerpos. Y agrega López Más que tenían aldeas en las colinas, veían y controlaban el territorio así, y esos enterramientos tenían ajuares, cultivos y perros de caza. Es más antiguo que el de la Amazonia en Brasil, agrega. Hay varios investigadores en Uruguay dedicados a este tema. También está Roberto Braco, está Suárez también. Y bueno, hablan de el abrigo Tamanduá, otro lugar en Cerro Largo, que tiene un alero o abrigo rocoso, con 173 montículos distantes entre 120 y 1.102 metros, uno del otro. Construidos a 200 metros sobre el nivel del mar, solo se ven a corta distancia, son pequeños y localizados. Los describe Suárez, profesor de UDELAR. Lo ocuparon hace 11.000 años, con grupos de hace 5.000, 3.000 y 1.500 años. El cálculo se hace desde 1950 desde el descubrimiento del carbono 14. Y hasta 1580 fue ocupado la zona, 64 años luego de la muerte de Solís. Su cerámica era guaraní y estaba en cuevas o refugios rocosos. Se encontró en 1720 un hueso de caballo para cavar sedimentos
sería un lugar de práctica ritual donde se pintaban también y decoraban cueros.